Más de uno La Bañeza y Astorga. Paloma Muñoz, Onda Cero. Bueno, pues hoy es martes y es el momento, una semana más, de escuchar a Ruth Fernández Matía. Ruth, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Paloma, buenos días, primaverales. Primaverales, qué a gusto de Sí, tiempo, ¿verdad? De sí, solecito, de tiempo bueno. Bueno, pues eso, propio del mes de mayo en el que nos encontramos. Y la verdad es que anima muchísimo. Mira, nosotras que en esta sección hablamos mucho de los estados de ánimo, ¿verdad? A mí por lo menos me pasa de levantarme por la mañana y ver el cielo despejado, el cielo azul y el sol, las buenas temperaturas, como que me levanto de otro modo, fíjate. Ya, sí. Ahora ya hemos pasado lo que hablábamos la semana pasada, de la astenia primaveral. Y ahora ya vamos cogiendo carrerilla ya para la primavera estupenda y el verano. Qué bien, qué bien. Bueno, hoy vamos a hablar de un asunto del que seguro nos vas a contar cosas muy, pero que muy interesantes. Y bueno, un asunto que yo creo que más o quien menos, bueno, pues todo el mundo también se puede sentir identificado, porque vamos a hablar de las rupturas de pareja, ¿verdad? De ese tema quieres hablar hoy. Sí, es un tema que quiero tratar porque es verdad que acude un montón de gente acude a ayuda profesional para poder superar las rupturas de pareja. Cada vez se está viendo más, incluso a gente joven, muy joven. ¿Y por qué crees que ocurre esto? Que cada vez se pide más ayuda, que somos incapaces por nosotros mismos de superar un desamor. Pues mira, yo creo que también es verdad que hay diferentes tipos de rupturas y sobre todo yo creo que lo que puede interferir a que se agrave más y no lo superamos, hay veces que también depende mucho de la dependencia emocional, ¿no?, que vamos generando, porque a veces es verdad que dejamos en la pareja, hay mucha gente que deja de asumir ese yo, es decir, pierde el concepto de yo, de darse prioridad a uno mismo y empiezan a encajar, a englobar en pareja mucho el nosotros. Entonces, cuando prima mucho el nosotros y hay una ruptura, te olvidas de asumir tu yo y es cuando dices, ¿ahora qué hago yo aquí sola?, ¿no? Y también es verdad que viene de las creencias un poco antiguas, creencias sociales que nos vienen dadas, ¿no?, pues a nivel educacional, y sociales, de lo que es la creencia de que para ser feliz o para estar pleno tienes que tener pareja o formar una familia, tener hijos, cuando creo que hoy en día, socialmente, en la sociedad en la que vivimos, eso no es necesario, nunca lo fue, ¿no? Pero más ahora en estos tiempos, que para ser feliz no necesitas estar con nadie. De ahí, Paloma, que haya un montón de gente que acude a consulta porque tiene miedo a no encontrar pareja o a quedarse sola. Cuando hay una ruptura le entra ya un miedo, un pavor a quedarse sola, que es lo que se llama la anuptafobia, que es el miedo a esa soltería, ¿no?, a quedarte sin pareja. Entonces, se juntan ahí entre la dependencia emocional, creencias irracionales que tenemos sobre lo que es la pareja, la felicidad, el estar pleno y el miedo a la soledad, que es uno de los mayores miedos que tenemos. Oye, pues un tema muy pero que muy interesante. También siempre se ha dicho que con esto del confinamiento se ha incrementado el número de rupturas, ¿no?, entre las parejas. ¿Consideras que esto es así? Sí, se ha incrementado. A ver, claro, es verdad que 24 horas hay la parejas, convivencia que no es nada claro, fácil. Exacto. Hay parejas que no llegan a conocerse nunca, ¿no? Y dice el refrán, a tu pareja no la llegas a conocer hasta el divorcio, ¿no?, que es cuando conoces realmente, cuando pasas a veces mucha gente es cuando saca su esencia, saca su ser, cuando hay un divorcio, una separación. Pero es verdad que el confinamiento, el estar tanto tiempo juntos, hay muchas parejas, pues gente que está, y ya no ahora con el confinamiento, sino mucha gente que está inerte, que están sin trabajar, que están en casa 24 horas juntos, y hay que conocerse como pareja también en eso. Entonces se dan muchas rupturas, muchísimas más de las que nos imaginamos. Bueno, y Ruth, para poder superar ese momento, esa ruptura dolorosa casi siempre, es verdad que bueno, pues muchas veces no es lo mismo el que deja que el que es dejado, pero bueno, en cualquier caso siempre es doloroso, siempre es traumático. ¿Tú qué consejos les darías a todas las personas que estén pasando en este momento por esas circunstancias? Pues mira, siempre cuando acuden a consulta me gusta explicarles un poco por las fases por las que están pasando o las fases que van a pasar. A veces la ruptura de pareja se equipara mucho al duelo, porque pasan por similares fases. Quitando una que os voy a explicar ahora, más o menos, a veces esas rupturas
se asemejan al duelo porque encima está en vida, ¿no? Es alguien que tienes que aceptar que no vas a estar con él, pero que encima está en tu vida. Uh-huh. Puedes incluso pues en ciudades o en sitios pequeños, imagínate, te lo puedes encontrar continuamente. Entonces, una de las primeras fases por las que se pasa cuando empieza la ruptura es la fase de shock. Es decir, cuando tú eres el dejado, ¿no? Porque claro, el dejador, como se dice, al principio tiene problemas, dudas de tomar la decisión. Una vez que toma la decisión, el que es dejado pasa por esa fase de shock y negación. Pues claro, esto es una pesadilla, esto no me lo estoy creyendo, incluso tus conductas van un poquito y ahí entra, Paloma, el tema de la dependencia emocional, que hablaremos otro día, que eso abarca un montón, ¿no? de problemas. Pero bueno, empiezas a negarlo, de esto no me está pasando a mí, seguro que se ha confundido, que quiere volver. Luego pasas a la fase de ira, ¿vale? A la fase de los porqués, que digo yo, que es una fase donde la gente se queda mucho estancada de, pero ¿por qué me ha hecho esto? A ver si incluso te genera culpabilidad. ¿Por qué habré dicho esto? ¿Por qué actué de esta manera? O por qué incluso si ha sido por tema de infidelidad, imagínate, la ira se convierte en odio. Entonces, como dice el refrán, del amor al odio, ¿no? Hay un paso. En esta fase, ¿qué nos pasa, Paloma? Que empezamos a generar episodios de ansiedad, porque no sabemos canalizar esa ira, esa frustración, ¿no? Luego pasamos y se interpone también, se solapa con la fase de negociación, donde empezamos a buscar soluciones, intentamos llegar a consensos o incluso hacer conductas de seguimiento hacia la otra persona, a ver qué hace, a ver qué no, para intentar elaborar también, ¿no? Un poco lo que ha pasado. Uh-huh. Ahí es donde mucha gente, que es lo que se diferencia, lógicamente, del duelo, mucha gente, y esto me sorprende, por claro, las nuevas tecnologías, Paloma, la gente se queda enganchada al WhatsApp, se quedan enganchadas incluso con pensamientos obsesivos y conductas obsesivas de comprobación continua a ver si está en línea o no, si tengo sospechas que está hablando con otra persona o no, y empiezo a comprobar quién está en línea, cuándo está en línea, a qué hora. El control un poco, ¿no? El control, en esa fase de negociación, una barbaridad. Cuando pasa eso, que ahí en consulta hay que trabajar un montón para enseñar estrategias, porque hay gente que queda realmente obsesionada con comprobaciones de redes sociales, pero un montón, más de lo que te crees. Luego pasa la fase depresiva. La fase depresiva es la más larga en el tiempo. Ahí lo que trabajamos mucho en consulta es prevenir que no caigas en un cuadro ansioso depresivo. Es decir, tienes que entender lo que ha ocurrido. La tristeza es adaptativa, es normal después de lo que ha pasado y dependiendo de los años que lleves. Y luego ya pasas a la fase de aceptación, ¿no? Que aceptar ya es pues llegar a ese punto donde acepto la ruptura y lo mejor sería llegar a pasar del amor al odio y de ahí no quedarte anclado en el odio, sino pasar a la indiferencia. Pero eso ya lleva su tiempo, Paloma, ¿no? Uh-huh. Eso lleva su tiempo. Entonces, como consejillos de andar por casa, es normal que tras una ruptura sientas tristeza, sientas ira, rabia, culpa, ansiedad, el miedo a lo que decía, ¿no? Esa fobia que hay social, el miedo a la soledad, a estar solos, a sentir añoranza, fatiga. Incluso hay gente, que es lo que te decía, que hablaremos más otro día, con dependencia emocional, que a la larga luego siente alivio, porque a lo mejor estabas manteniendo una relación de pareja que era difícil y que la estabas manteniendo porque te olvidaste lo que dije al principio, de ser tú, y entonces te centraste mucho en el nosotros. Nunca perder ese yo. O sea, con el tiempo te vas a dar cuenta que es malísimo perder tu yo. Entonces, la autoestima, cuando hay una ruptura, lógicamente, Paloma, queda tocada y hundida, ¿no? Entonces, el mejor para trabajar la autoestima, hay que hablarse con piropos, o sea, el lenguaje, dices, ¿con quién es la persona con la que más hablas a lo largo del día, que te decía el otro día? Contigo misma, ¿no? Entonces, háblate bien, con afirmaciones positivas, para trabajar un poquito la autoestima, reforzándote tus logros, cuidando tu cuerpo, como digo, ¿no? Cómprate ropa nueva, intenta cambiar hábitos, porque mira, lo que más se echa a veces en una ruptura de menos, a veces no es el amor, como digo yo muchas veces, que decía la canción, no es amor, es una obsesión, ¿no? No, te das cuenta que a lo mejor lo que echas de menos son los hábitos que tenías. La rutina, ¿no? Con esa persona, las rutinas. Entonces, esas rutinas intenta
hacer cosas nuevas, generar nuevos hábitos que a lo mejor antes no podías hacer porque tu pareja no las compartía contigo, sea ir a la montaña, sea hacer deporte. Imagínate que tú esquiabas y tu pareja no, pues retoma ese hábito, empieza a hacer o aprender cosas nuevas, ¿no? Nunca aislarte, hay que intentar mantener esa vida social a tope para pues lo que decíamos. Lo más importante ante una ruptura es, primero, contacto cero, porque lo que decíamos, comprobar WhatsApp, si está en línea, que cuelgan redes sociales, eso a corto plazo te da alivio saber de esa persona, pero a medio y a largo plazo, al final no te beneficia, es contraproducente. Entonces, cuanto menos contacto, mejor. Lo que pasa es que eso a veces es difícil, ¿verdad?, de controlar. Es difícil porque de controlar en nosotros mismos, me refiero a evitar el entrar en las redes sociales, en perfiles, saber qué hace, qué no hace, lo que tú dices, si está conectado, si no está conectado. Cuesta, ¿no? Ya, pero eso es un círculo vicioso que al final el cuerpo no conduce a nada, claro. Claro, y además es que cada vez te pide más. Cuanto más quieras comprobar y meterte en redes sociales, más te va a poder la curiosidad. Entonces, ahí sigues centrada, como digo yo, en el nosotros. No, tú tienes que centrarte en tu vida, si quieres en tus redes sociales, en tus cosas, pero en ti. Y luego, lo que decía, contacto cero. Y prohibido, o sea, hay conductas peligrosas, ¿no? Como digo yo, que siempre digo en la consulta, que les hago además como un cartel. O sea, conductas peligrosas. Intentar ser amigos. Eso no puede ser tras una ruptura. A lo mejor con el tiempo, con los años ya se verá, pero de momento olvídate de ser amigos. Eres su expareja, no eres su amiga. Y luego no guardar objetos ni recuerdos, intenta guardarlos aunque sea en una caja en el trastero y ya con el tiempo luego ya decidirás. Cuando pases a esa indiferencia, ¿no? Ya luego decides. Nunca ser monólogo, o sea, hacer como monólogos con tus amigos del tema, porque muchas veces, pues eso, queda la gente y venga a hablar del tema, y venga a hablar del tema. Entonces, hablar tanto del tema al final está reforzando y que eso aumente el problema. Ni que te hablen de él, que también es difícil, claro, porque al final, pues los dimes y diretes te hacen, pero eso te hace daño. Entonces, hay que intentar decir a nuestra red social, a nuestra gente, que intente, por favor, no hablar de esa persona. Facilitarnos un poco esa desconexión, ¿no? Con esa otra persona. Y luego, como digo yo, un clavo saca otro clavo. Pues en estos momentos creo que no. Es decir, las personas puente, que se llaman a lo mejor de esas personas que pasas de una relación larga a otra ya luego más larga y estable, esas personas puente que a lo mejor duran meses o incluso años en el tiempo, ayudan a lo mejor, esas pequeñas relaciones ayudan a subir la autoestima, porque claro, pues también gusta gustar, ¿no? Y gusta, pero lo de sacar un clavo con otro quizás estás tapando algo, y sobre todo cuando hay problemas de dependencia emocional, esto se ve mucho. Las parejas puente, ¿no? Que es como que me ayudan a pasar de una relación pues consolidada de amor estable a otra que quiero tener. Entonces ahí ya entra, que otro día hablaremos del llamado ghosting, que se llama, ahora está muy de moda, el término, que es un término que significa que es la conducta que hace alguien cuando decide dejarte de hablar, ¿no? Cuando no dan señales de vida, es decir, cuando cesan, o sea, contacto cero. El ghosting son personas que de un día para otro dejan de contestar, dejan de llamar, y eso ahora pasa mucho. Bueno, pues mira, otro tema interesante para otro día, Ruth. Sí, el ghosting es además un término, anglosajón, que se utiliza ahora mucho de forma coloquial y es para describir eso, la práctica de cesar cero esa comunicación. Entonces, a veces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hay una ruptura, mucha gente hace esas personas puente, o el clavo saca otro clavo, y si esa persona te hace un ghosting, ahí viene el problema, te vuelve a bajar la autoestima. Claro. Y entran en un círculo vicioso, en un círculo de ansiedad, de depresión, que luego cuesta salir de ahí. Entonces, yo siempre recomiendo ante una ruptura aprender a estar contigo misma, aprender a estar contigo mismo, valorarte, estar en tu yo.
y Bueno. y siempre pedir ayuda profesional, lógicamente. Ujú. Bueno, pues muy importante esto que estás diciendo. Lo tenemos que dejar aquí ya, Ruth. Así que, bueno, un tema que puede dar, ¿verdad?, para muchas más secciones, porque, Sí. bueno, como bien dices, son frecuentes las consultas cada vez más con profesionales para poder superar una ruptura, que a veces cuesta encajarlo, ¿verdad? Así que, bueno, como decimos, seguiremos hablando en próximas semanas y, bueno, pues también de otros temas, ¿verdad?, que han ido surgiendo paralelos a este, que sin duda seguro que son muy importantes para todos. Y bueno, pues es verdad que nuestra vida va cambiando tanto, las nuevas tecnologías que se van incorporando, que efectivamente tenemos otra manera de comportarnos, ¿verdad?, ante ciertas situaciones, y todo eso hay que conocerlo y hay que analizarlo bien. Así que, como digo, será en próximas semanas. Ruth, como siempre, un placer escucharte y te esperamos el próximo martes. Feliz semana. Gracias, Paloma, buena semana.